Sean todos ustedes bienvenidos. Me da mucho gusto recibir en esta ocasión para nuestra charla de pensión compensatoria a la maestra Manrique Cabrera María del Carmen. Ella cuenta con la licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana Plantel León. Tiene el curso, o la especialidad más bien, en Notaría Pública por la Universidad de Guanajuato, psicólogo criminalista del Instituto para la Formación de los Cuerpos de Seguridad del Estado de Guanajuato. Tiene la maestría en Ciencias Forenses del Instituto para la Formación de los Cuerpos de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, diplomada en Psicología Transpersonal y Terapia del Séptimo Día, El Manantial, Centro de Desarrollo Humano, SC, México DF, especialidad en Mecanismos Alternos de Solución de Controversia por la Escuela de Estudios e Investigación Judicial del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, diplomado en Impartición de Justicia para grupos en situaciones vulnerables con perspectiva de género, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y Consejo de la Judicatura Federal. Sus datos laborales, igual mismo es catedrática de asignatura de la Universidad Iberoamericana Plantel León. Ha impartido clases en el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, jueza menor en Apaseo del Alto, León y Guanajuato, juez de partido civil en San Luis de la Paz, León, Dolores Hidalgo, Acámbaro, San Miguel de Allende y San Felipe, así como en propio Guanajuato. Su cargo actual es juez de oralidad familiar en Salamanca en enero del 2013 y actualmente en la ciudad de León, por lo cual le pido un fuerte aplauso para recibirla. Muchas gracias, muy amable. Muy buenos días a todos, agradezco mucho a la Escuela Judicial la invitación para platicar el día de hoy de un tema que pues originalmente nació en el año 2009 ya como tal en nuestra legislación, que es la pensión compensatoria. Voy a dar un poquito de antecedentes en nuestro estado, porque este tema ya se tenía originalmente en nuestros artículos 161, 162 y 163 del Código Civil. Si ustedes recuerdan y revisan su Código Civil, estos artículos tratan de lo que es la administración y la dirección en el hogar. Si los cónyuges tuvieran alguna diferencia, lo iban a atender con el juez civil si no se ponen de acuerdo en esta organización y administración de aportaciones al hogar. Pero lo interesante de estos artículos es que tienen un señalamiento que es la aportación al sostenimiento del hogar, también es considerado lo que es el trabajo y la dirección o administración del hogar. Es decir, que mientras que uno de los cónyuges salía a la obtención de los recursos para llevarlos al sostenimiento del hogar, quien se quedara en lo que es la organización, administración o trabajos dentro del hogar tenía o se le consideraba también como esa aportación para esa manutención, uno en la parte económica y otro en la parte en especie o en la parte de la actividad laboral dentro del hogar. Y también existe ese derecho preferente que también ya nosotros teníamos en nuestro Código Civil respecto del salario o los ingresos del cónyuge alimentario con relación a la cónyuge que se quedaba en el hogar a cargo de la administración y del cuidado de los hijos. Es decir, si hubiera un crédito, pues era preferente que se le administrara los alimentos a la mujer y a los hijos. Esto lo teníamos nosotros así. Sin embargo, no se accionaba como tal porque se consideraba que era dentro del desarrollo del matrimonio, no uno de los efectos en el momento de disolverse el matrimonio. Sin embargo, también en el año 2009, encontrándome esta juzgadora en el Partido Judicial San Miguel de Allende, el Poder Ejecutivo a través del Instituto Estatal de la Mujer Guanajuatense hizo una convocatoria al Poder Judicial. Acudimos varios jueces del Estado a esos trabajos previos a este decreto que generó el artículo 342A del Código Civil que nos regula la pensión compensatoria. ¿Cuáles fueron las consideraciones que se hicieron en ese momento? Lo que se expuso por el Instituto Estatal de la Mujer en esa ocasión fue que le llegaban muchas mujeres en un estado extremo de pobreza. Mujeres en las que su situación fue, por la tradición histórica que tenemos en nuestro país, el varón sale a hacerse de recursos, ella se queda al cuidado de los hijos y en el trabajo del hogar. Pasan los años, los hijos se casan, hacen su vida, se van
Y resulta que el varón, pues como tiene el inmueble a su nombre, él es el proveedor o fue el proveedor y sigue siendo el proveedor, resulta que ya se encontró una señora más linda, más joven y dice, pues tú ya te vas, ya no te necesitamos aquí en la casa, ¿no? Ya no hay hijos, a mí ya me atiende alguien más y entonces pues tú nos estorbas, hasta luego, bye. Y estas mujeres llegaban en una situación de extrema pobreza porque se habían quedado de la noche a la mañana sin casa, sin su sostenimiento y así literalmente hasta sin familiares ni sus hijos que las recibieran para atenderlas. Cuando el Instituto Estatal de la Mujer, antes de este artículo, acudía o les auxiliaba o pretendía auxiliar a las señoras en procedimiento, pues resulta que no había acción o no se revisaba una acción, a no ser que se iniciara un juicio en donde se señalara cónyuge culpable con toda la tramitología de un juicio ordinario civil, que ya se imaginarán, pues a ver cuándo se le atiende a estas señoras. Ese fue el planteamiento que se hizo por el Instituto Estatal de la Mujer. Estuvimos platicando con ellos, hubo gente del Poder Ejecutivo también que estuvo trabajando acá en el Poder Judicial tiempo antes y pues evidentemente, aun y cuando todavía no se tenía la reforma constitucional de 2011, los jueces aportamos esta situación de igualdad. Es decir, uno aportó durante el matrimonio y apoyó al otro, dedicándose a las labores y al sostenimiento de todo el hogar, para que el otro saliera a la calle a buscar el sustento. Es decir, cada uno generó diferentes actividades para el proyecto de vida que juntos planearon. Y en el momento en que se terminara ese proyecto de vida juntos, cada uno, si bien tenía la libertad de decidir sobre su persona, pues también había que resolver esta parte de la manutención de uno y de otro y distribuir equitativamente lo que juntos habían generado. Ese fue como el primer planteamiento para este artículo 342A del Código Civil. Por eso quedó así, o aportamos los jueces en ese tiempo que quedara así, hasta el 50% de los bienes adquiridos. El Instituto Estatal de la Mujer era muy generoso y decía, bueno, pues a lo mejor con un 20 la señora se pueda solventar sus necesidades más o menos, o con un 30. Sin embargo, si estamos hablando de un plan de igualdad y de equidad y de equilibrio especialmente, que posteriormente fue corroborado con la reforma constitucional y el planteamiento de derechos humanos, pues cada uno aportó con sus esfuerzos, uno dentro del hogar, otro fuera del hogar. Imagínense que este señor que salió afuera a hacerse de recursos no hubiera tenido el soporte de quien le lavara, le planchara, le tuviera la comida, cuidar a los hijos. En su caso, él debió haber generado mayor recurso para atender todas esas necesidades para que igual la señora pudiera salir a otras circunstancias, ¿no? A hacerse de sus propios recursos y de también ella desempeñar o desarrollar un proyecto de vida laboral. ¿Cuáles son los objetivos de esta pensión compensatoria? Uno es resarcir el costo de oportunidad. Quienes se quedan dentro del hogar, y en la actualidad ustedes no me dejarán mentir, ya hay varones que también se quedan haciendo las labores del hogar, no tienen esa oportunidad que tiene quien sale a hacerse de recursos, de hacer una proyección laboral de vida de mayor manera. Entonces, está el desequilibrio entre la cuestión patrimonial, que es la pensión compensatoria que estamos tratando, y el desequilibrio en el desarrollo profesional laboral. Uno tiene que limitarse para atender todas y cada una de las necesidades dentro del seno familiar y otro es el que sí desarrolla su parte laboral con el apoyo que le está dando quien está dentro de la casa. Y el otro objetivo es revertir ese desequilibrio económico. Y aquí tenemos que ser muy cuidadosos, porque estamos hablando de situaciones en donde uno tiene en su poder, por razones fiscales, por razones económicas, por razones de crédito, por razones laborales, como haya sido, tiene en su poder la mayoría o absolutamente todo el patrimonio que se hizo durante el tiempo del matrimonio o de la relación conjunta. Y el otro no tiene nada, ¿no? Es decir, nos estamos enfocando en el tiempo en el que se hace el proyecto de vida junto por estas dos personas y se genera un patrimonio que queda en poder de uno solo y entonces hay que reequilibrar esa parte económica. Uno se queda con todo y otro se queda con nada. Esto es lo que hay que redistribuir.
Estamos hablando de que uno sale al campo laboral, se desarrolla, y digo, lo vuelvo a repetir, tradicionalmente ha sido el varón en nuestra sociedad y en nuestra cultura quien sale afuera a hacer el trabajo, a desarrollarse, a generar riqueza, a generar ingresos para el sostenimiento del hogar, y el otro es el que se queda a cargo o incluso desarrollando las labores de la casa, ¿no? Y cuidando en su caso a los hijos. Esto es lo que hay que reequilibrar y por eso lo vemos aquí a la par. Hay que reajustarlo porque regularmente lo que tenemos en esta parte de la compensación es que uno tiene más y el otro tiene menos. ¿Cuáles son los elementos básicos también en esta pensión compensatoria? El juzgar después de la reforma constitucional con una perspectiva de género. Ciertamente, por tradición, es el varón el que sale, pero también tenemos casos en donde es la mujer la que sale a proveerse, a desarrollarse profesionalmente, a crecer en lo laboral, a hacer la riqueza y a hacer la producción de todo el ingreso que va a llegar al seno familiar, y el varón es el que se queda en casa. Entonces, aquí tendríamos que diferenciar y analizar en cada una de las situaciones cómo es que se desenvolvió la dinámica familiar o la dinámica de cada una de las personas que intervienen en esa relación. Y también tenemos que revisar, disculpen, la situación de violencia. Generalmente, cuando el varón es el que, el varón o la mujer tienen el poderío económico, también se ejerce un control, consciente o inconscientemente. Si las personas fueron suficientemente maduras como para organizarse y hacer acuerdos, que realmente es la excepción, pues no tenemos mayor problema, porque entonces entre ellos dos organizan los ingresos, organizan los gastos que se van a hacer, las proyecciones para ahorros, los bienes que van a comprar. Ahí ni para qué meternos. Regularmente ellos terminan un divorcio por mutuo consentimiento y se arreglan porque tienen esa dinámica de acuerdos. Pero ¿qué sucede cuando uno de ellos tiene el control? Regularmente quien tiene el poder económico es el que manda, es el que organiza, es el que distribuye, es el que toma las decisiones dentro de casa. Y el otro punto es, entonces, hay que revisar si en este reequilibrio que vamos a hacer hubo una situación de violencia, porque entonces se activan todas las demás leyes que están protegiendo a las mujeres respecto de la violencia que hayan vivido dentro de la familia. Y otro de los elementos básicos es qué situación de vulnerabilidad quedó la persona. En este sentido, cuando como abogados litigantes tienen ustedes el primer contacto con las personas, yo creo que uno de los principales objetivos es hacer ese trabajo de investigación, preguntar una o varias veces el qué, cuándo, cómo, dónde se generó toda esa situación. Yo sé que luego pues las personas necesitan descargarse mucho y a veces hasta el abogado lo toman como un psicólogo para estarle contando todas sus penas y todas sus vivencias. Entonces esa labor del abogado, pues además de paciencia, es ir desentrañando con la versión que le va contando una y otra vez la persona, desmembrar cómo fue que se desarrolló la dinámica familiar, quién tiene los bienes, cómo acordaron o cómo estaban llevando a cabo la dirección de los hijos, cómo se reajustaron las dinámicas con relación adentro de la familia y hacia el entorno de la familia. En la imagen que les puse hace unos minutos, se muestra una señora con unas lindas zapatillas barriendo. A veces se da también en esta situación de violencia que la mujer o el hombre tiene que cubrir determinados estándares por el trabajo que el otro desempeña. Si es un alto ejecutivo, la señora no se va a presentar en jeans a una reunión de trabajo, a una reunión social del trabajo del señor, ¿no? Tiene que cubrir uno u otro esos niveles de estándares para apoyarlo en su desarrollo profesional. Esto, si es exigido por el cónyuge, puede generar una situación de violencia, pero también tendremos que ver en qué situación de vulnerabilidad se encuentra quien se queda dentro de casa que no genera ingresos. Si es el que fue dominado, si es el que cubrió todos y cada uno de los estándares del cónyuge que salió para que él se desarrollara profesionalmente hasta donde llegó y generara todo ese ingreso que hicieron durante la relación,
O si de plano también, como lo mencionábamos al principio de esta plática, si la señora de plano se quedó en la calle porque el señor ya se encontró otra, porque los hijos ya se fueron y además está enferma, no tiene seguro porque ya se divorció del señor, no le dio ninguna pensión alimenticia, no le dio casa, no le dio nada, y entonces, ¿en qué extremo se va a ver la persona que está quedándose sin ningún patrimonio? En nuestro artículo 342A del Código Civil, ¿cuáles son los requisitos que legalmente tenemos? 1, el régimen de separación de bienes en el matrimonio. 2, que el peticionario se haya dedicado preponderantemente al desempeño del trabajo en el hogar y en su caso al cuidado de los hijos. Y cuidado con esta palabra preponderantemente, porque aquí se activa las situaciones de las mujeres que, aun y cuando sean profesionistas, trabajen, además de ese trabajo remunerado de menor o mayor, de menor sobre todo cantidad que el cónyuge, además haya tenido que desarrollar todo el trabajo en el hogar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que es una doble jornada de trabajo que también se tiene que considerar a la hora de repartir los bienes. ¿Por qué? Porque la mujer en un tiempo, o el hombre, en un tiempo dedicó a su trabajo, a un trabajo remunerado sí, pero de menor manera que su otro cónyuge que tiene mayores ingresos. Y además de ese tiempo que dedicó ordinariamente, hizo el trabajo en el hogar, o dirigió el trabajo en el hogar y se dedicó al cuidado de los hijos. Seguramente muchos de los que están aquí tienen hijos y sabrán que el atender, ahorita que vienen las inscripciones, la compra de útiles y luego las exigencias de la escuela, que ahora hay que ponerle el etiquetado y los logotipos en los uniformes y en cada uno de los colores y de los lápices y de los cuadernos y forrarles el libro, pero además de eso es ahorita. Además hay que llevarlo con determinado uniforme en un día, con determinado uniforme para otro, y luego hay que llevar, ¿verdad?, más útiles para el Día de la Madre, para el Día del Padre, para el Festival de Primavera, es decir, y eso si no tienen actividades extracurriculares por la tarde, porque entonces también hay que ir y traerlos, y además hay que lavar la ropa, hay que hacer la comida, hay que revisar que hagan la tarea, hay que revisar que se bañen, que se duerman a tiempo y enseñarles la disciplina, la organización, el respeto. Es decir, es una tarea bastante ardua a la hora de cuidar a los hijos y dirigir un hogar. Ciertamente hay algunas dinámicas de matrimonio en donde pues la señora es auxiliada por una persona, ¿verdad? Cuando hay más recursos, pues bueno, ahí tiene quien le ayude en las cuestiones del aseo, en las cuestiones de las tareas de los niños, porque a lo mejor tienen alguna situación particular y hay que ayudarles extra. Pero dirigir a la señora y decirle qué y qué queremos que haga las cosas también es trabajo. Y eso es lo que hay que también considerar a la hora de analizar una pensión alimenticia. Corrijo, una pensión compensatoria para equilibrar, le vuelvo a repetir, estas cargas económicas que uno sí tiene y el otro no tiene. ¿Por qué? Si la mujer se dedicó a su trabajo profesional, tuvo menor remuneración y además no generó la misma riqueza o no generó los mismos bienes que generó su cónyuge a la hora de terminar la relación, entonces hay que reequilibrar esta desproporción en los bienes. Ahora, ¿cuáles son los elementos adicionales que hay que considerar? 1, el tiempo del matrimonio. Nuestro Código Civil establece estos primeros requisitos que hemos visto con relación al matrimonio, pero si la pareja tuvo una relación anterior al matrimonio, entonces no vamos a tomar en cuenta solamente la fecha en la que se llevó a cabo el matrimonio. Si tenemos pruebas o existen pruebas de que tuvieron una relación concubinaria antes de que celebraran el matrimonio civil, entonces el tiempo se va a ampliar hasta antes de ese matrimonio. Si hay actas de nacimiento de los hijos, es decir, hay quienes se reúnen, se juntan como concubinos, tienen hijos y luego deciden, bueno, ya vamos a legalizarnos o a ordenarnos legalmente y vamos a celebrar el matrimonio para que esto quede en orden y darle buen ejemplo a los hijos. Bien, entonces ese tiempo para la compensación se toma desde que inició la relación familiar. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque recuerden que lo que estamos compensando son los bienes adquiridos durante el tiempo del matrimonio.
conforme a los derechos humanos, especialmente en el artículo 1 constitucional y al principio pro persona. Entonces vamos a considerar también aquellos bienes que se hayan adquirido desde que inició la relación familiar, no nada más a partir de la fecha en que se celebró el matrimonio civil. Otro punto que hay que considerar es con qué bienes cuenta el cónyuge que está solicitando la compensación. ¿Qué sucede aquí? Bueno, igual cuando el varón o la mujer que desarrolló más profesionalmente, hizo mayor riqueza, decidió en una forma justa, él solito, nadie lo obligó y decidió poner algunos bienes a nombre del cónyuge y otros quedárselos él. O cuando terminan los créditos dice, bueno, pues se los dono, o se saca el crédito a nombre de la esposa y el bien queda a nombre de ella, o bien a nombre del esposo, como corresponda. También entonces hay que considerar cuáles bienes de los que se hicieron durante esa relación familiar están a nombre de uno y a nombre de otro. Porque igual a lo mejor como mujer o como varón que se quedaron al cuidado de los hijos o tuvieron menos ingreso, tienen bienes a su nombre que se hayan adquirido durante el matrimonio por el otro cónyuge. Tuvimos un asunto ahí en donde estoy trabajando ahora, en donde la señora pide la compensación del 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Cuando contesta el demandado dice, pues que te compenso si el único bien que se hizo, que es el inmueble, que es la habitación familiar y todavía está habitándose por la señora y por los hijos, está a nombre de la señora. ¿Qué se compensa ahí? ¿No? Pues es importante hacer esta investigación como abogados litigantes de en qué situación están cada uno de ellos y qué bienes tiene cada uno. Porque si voy a pedir una compensación de un bien que ya tengo a mi nombre, pues lo único que vamos a hacer es, bueno, sí, ya está compensada, ya se te entregó, ¿no? Ya está dentro de su haber. Entonces, digamos que si el señor hubiera sido un poco más, si no listo, sino quisquilloso, hubiera dicho, bueno, pues entonces la mitad viene para acá también, ¿no? Porque el otro se quedó sin nada. ¿Sí? Se quedó con su trabajo para seguir trabajando y desarrollarse profesionalmente. Bien. ¿Qué otro elemento adicional? ¿Quién se queda con la custodia de los hijos? Hoy por hoy es un hecho de que no solamente las mujeres nos dedicamos al cuidado de los hijos, también hay varones que lo desarrollan muy bien y se organizan en tiempos y también pueden generar esa posibilidad de ser quienes se queden al cuidado de los niños. Entonces, habrá que revisar especialmente por el tema de la habitación, quién tiene la custodia de los hijos para saber de qué manera se va a poder equilibrar de una manera más justa o más pareja posible a la hora de distribuir los bienes. Y otro punto adicional son las demás circunstancias. Y en esas demás circunstancias que nos establece la ley, la Corte y los tribunales colegiados de distritos ya nos han dado muchas referencias en ese sentido. Y ahí les va. Una, esta pensión compensatoria tiene el carácter asistencial, es decir, asistir a aquel que por su edad, por sus condiciones y por haberse quedado dentro del hogar ya no puede desarrollar alguna otra actividad para hacerse de un patrimonio o de un recurso o de una habitación para su subsistencia. La independencia económica, es decir, mencionaba hace un rato que regularmente quien sale del domicilio familiar a hacerse de recursos es el que tiene el mayor control por tener de alguna manera el poder adquisitivo y lo genera hacia adentro. Quien se queda dentro del hogar entonces genera una dependencia hacia aquel que le está proveyendo. Lo que se busca con esta pensión compensatoria es equilibrar no solamente la parte patrimonial, sino que a quien se le vaya a entregar los bienes también pueda generar de alguna manera una independencia económica, es decir, que se pueda comenzar a tener su propio autosustento o unos elementos básicos para su subsistencia. También se considera el trabajo doméstico no remunerado, es decir, en este reequilibrio que se van a hacer del patrimonio, hay que compensar a quien trabajó dentro del hogar, que por esa naturaleza, pues no, regularmente yo no he visto a ningún cónyuge que haga y diga, bueno, ahora te voy a pagar por la comida que hiciste, por lavar los trastes, por lavar los coches, por hacer la comida, por cuidar a los niños. Regularmente no, es
es una comunidad, es una solidaridad que se genera en estas relaciones familiares. Y entonces lo que hay que remunerar es esto, ese trabajo que se hizo dentro del hogar. Otra de las consideraciones es, ¿cuál fue la dinámica familiar que desarrollaron? ¿Por qué? Porque volvemos a repetir con esta perspectiva de género, no solamente la mujer es la única que se está quedando dentro del hogar a atender todas y cada una de las necesidades de la familia, también hay hombres que se están quedando, hay que revisar si la mujer o el hombre también aportó o apoyó, incluso hasta con su presencia. Hay señoras que me ha tocado ver sus casos en donde a ellas se hacen no solamente todo lo que hacen las estéticas, sino además cirugías y tienen que cubrir demasiados o determinados estándares, tanto en presencia, en arreglo personal, en cubrir determinadas fiestas o incluso las relaciones que tiene el varón con su proyección de trabajo. Entonces hay que revisar esa dinámica. Hay varones que también igual se dedican a su trabajo, pero también hacen aportaciones al hogar. Los fines de semana, los días de descanso, ellos cuidan a los niños o van y llevan a los niños todos los días, tanto a las actividades académicas como a las extracurriculares. Es decir, vamos a equilibrar todo ese trabajo que cada uno de los dos aportó a la hora de distribuir los bienes que se hicieron durante ese tiempo de relación. También tenemos que considerar que el peticionario, es decir, el cónyuge que está pidiendo esta compensación, pueda llegarse de alimentos. Es decir, si quien se quedó en el hogar desarrolló una profesión y puede, cuando se da la disolución del vínculo matrimonial, generar nuevamente una actividad económica, o bien el cónyuge desarrolló alguna enfermedad o tiene alguna situación que ya no pueda hacerse de recursos. O bien quien se quedó en el hogar pues todavía tenga un niño de 2, 3 años que todavía había que darle mayor atención, o uno de los hijos también tiene alguna situación incluso médica que necesite forzosamente una atención constante. Entonces todas esas circunstancias hay que revisarlas a la hora de hacer una petición o una valoración de una compensación. Y especialmente este estado de necesidad. Vuelvo a repetir, esta compensación se genera a partir de un desequilibrio extremo. Alguien se quedó con todos los recursos que se hicieron durante 10, 20, 30 años y el otro se quedó sin nada. Y un sin nada es ni siquiera para comer, ni un techo donde dormir. Entonces hay que ver hasta dónde está este estado de necesidad. En nuestra cultura también se ha generado el que algunas mujeres aún tengan la ideología de mantenerse siempre en el hogar y no desarrollar ningún trabajo. Entonces también habrá que revisar si este proyecto de vida también es válido a la hora de pedir una compensación. En algunas ocasiones se hace valer la falta de oportunidad de una persona de tener una proyección de vida, de no haberse desarrollado en el campo laboral, pero sin embargo a veces la misma persona no quería desarrollarse en el campo laboral. Su proyecto de vida era quedarse en casa, desarrollarse con los hijos y no desarrollarse profesionalmente. Ahí también habrá que analizar si esta persona, aún con las capacidades que tiene y las posibilidades, su decisión es mantenerse en un estado de no generación de sus propios recursos, que tanto o poco tenga ese estado de necesidad para poderle hacer una compensación, porque su proyecto de vida ni siquiera era desarrollarse profesionalmente. Otros elementos adicionales que nos ha dado la Corte y los tribunales colegiados es esta compensación no solamente aplica a los cónyuges, conforme al principio pro persona y a la interpretación conforme que tenemos ahora con la reforma constitucional de 2011, también esta compensación aplica a las relaciones de concubinato y a las relaciones de hecho. Esta relación de hecho, ustedes recordarán, está más regulada en la Ciudad de México que aquí en Guanajuato. Sin embargo, aun y cuando se diera en Guanajuato una relación de hecho, por principio pro persona, tendríamos que analizar también en ese tipo de relaciones la compensación que corresponda a la hora de disolverse esa relación de hecho o del concubinato. Lo mismo, también tenemos que considerar el tiempo necesario para corregir o reparar ese desequilibrio.
la Corte ha señalado que en relaciones efímeras, es decir, aquellas relaciones que duraron un año, año y medio, pues no hay ese interés, no hay ese objetivo real de proyecto de vida de manera conjunta. Y entonces habrá que analizar cuánto tiempo fue el que duraron en el matrimonio. E incluso, si durante el tiempo que hayan generado en ese matrimonio, durante cuánto tiempo uno de ellos se dedicó exclusivamente a las labores del hogar y al cuidado de los hijos. Me viene a la mente un ejemplo en donde una señora en un matrimonio de 30 años, los hijos ya independientes, cada uno de ellos generaron sus propios negocios y sus propios recursos. Cuando ella pide la compensación, logra acreditar que durante esos 30 años solamente 10 se dedicó exclusivamente al trabajo del hogar y al cuidado de los hijos. Bien, entonces habría que compensar esos 10 años de trabajo, que fue un tiempo en el que ella se dedicó exclusivamente al cuidado de los hijos y a la atención del hogar, compensarle esa temporalidad en la que ella se vio en ese desequilibrio. Hasta ese extremo estamos llegando de considerar que durante esos 10 años ella merecía esa compensación para generar mayor equilibrio entre la población, ¿no? También hay que considerar si ambos trabajan y la edad que tienen. Decíamos, a lo mejor uno tiene mayores ingresos y otro tiene menos. Uno desarrolló más capacidades y llegó hasta maestrías o doctorados y el otro a lo mejor medianamente llegó a licenciatura o ya de ahí ya ni le siguió. ¿Qué edad tienen cada uno de los señores a la hora de separarse? Otra de las consideraciones es si el cónyuge se quedó con los hijos por el abandono de otro e inicia una nueva relación estable y tiene un hijo, también se ha considerado que hay que compensarle. Es decir, cuando regularmente es el varón, perdonen ustedes los que están aquí, pero regularmente son los que se van, se queda la mujer con los hijos al cuidado, no da para manutención, no da para nada el señor que se va, la señora se queda en el inmueble del varón o a nombre del varón, llega una nueva pareja con la señora, es estable, tienen un nuevo hijo y entonces la señora a la hora del divorcio para regular su situación con relación a su anterior cónyuge, pues pide la compensación. Y también hay opiniones en este sentido, en donde hay que compensarle, aun y cuando ella ya tenga una nueva relación estable con otro, respecto de los hijos que tuvieron juntos y del tiempo en el que ella se dedicó a la atención del hogar y al cuidado de los hijos. Otro elemento adicional es que también hay ya nuevas situaciones y opiniones en este sentido, si cada una de las parejas, aun y cuando estuvieran casadas, inician una nueva relación estable, habrá que compensarse durante ese tiempo que tuvieron la relación. Aun y cuando estuvieran casados, nosotros diríamos, bueno, pero es que entre ellos dos no se casaron. Bueno, no, pero entran en esta consideración de vivir en relación de hecho. Recuerden que esta relación de hecho es una unión para vivir como si fuera un matrimonio, aunque no es un matrimonio, pero de manera solidaria vivir como si fuera una familia, o más bien como familia. De manera que se están apoyando conjuntamente personas del mismo sexo, personas de diferente sexo, pues también ahora entra esta posibilidad de que personas casadas hagan una nueva relación de familia. Y también habrá que considerar esa posibilidad de hacer una compensación por los bienes que se hayan generado durante ese tiempo en que duró esa relación. Y otra de las consideraciones es que si lo solicitó la cónyuge hay que hacer un estudio oficioso. Recordemos que en la actualidad tenemos tanto la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Tenemos en nuestro país la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y entonces cuando es ella la que hace la solicitud de la compensación hay que hacer un estudio oficioso y por oficioso hay que hacer incluso en el proceso recabación posiblemente de pruebas, ¿no? Y algo bien interesante que ha opinado, esto fue de un tribunal colegiado, que si la mujer demanda esta compensación, entonces le revierte la carga probatoria al varón. ¿Qué significa esto?
Estamos hablando de que en nuestro país tenemos una tradición histórica. Es el varón quien ha desarrollado más profesionalmente. Las mujeres, a partir de 1974, que se dio la oportunidad a la mujer de votar y abrir más el acceso a las mujeres al campo, no solamente laboral, sino político, etcétera. Si bien es cierto, se ha permeado, y tan es así que estamos muchas mujeres siendo juzgadoras y de la voz aquí platicando con ustedes, no menos es que ideológicamente sigue siendo la figura del varón la predominante, incluyendo en el pensamiento de muchas mujeres. Entonces, al ser el varón quien desarrolló o sigue desarrollando más económicamente, se presume que es este quien tiene todos los bienes y por consiguiente es el que le corresponde probar en juicio que la señora o no se dedicó a las labores del hogar o bien desarrolló más patrimonio que él, o bien él fue el que desarrolló todas las actividades o alguna de las excepciones que en un momento vamos a ver. Es decir, es al varón al que le corresponde esa prueba y no a la mujer. Recordemos que la situación de vulnerabilidad en la que se ha visto el género femenino ha sido alta y por eso se generaron estas leyes de protección. Entonces, hay tribunales colegiados que consideran, bueno, pues entonces cuando ella demanda, el varón es el que tiene que probarlo. ¿Cuáles son las excepciones para esta compensación? Bien, son dos las que tenemos en el artículo 342A del Código Civil. Una es los bienes que se hayan adquirido por herencia. Y entonces, ¿qué tendría que generarse en el procedimiento? Pues acreditar que la casa familiar o los terrenos o los negocios o todo lo que exista en el haber patrimonial del cónyuge a quien le están demandando esta pensión compensatoria se haya generado por una herencia. Perdón, se fue de más aquí. Pues sí, hay que informar al juez, la casa vino por una herencia del abuelo, del tío, del padre, de la madre, de quien se haya generado. Y la otra excepción es que haya sido por una donación. ¿De quién? Pues está abierto el panorama, ¿no? De los familiares, de un amigo muy cercano, de donde se haya generado. Hay que acreditar que esos bienes de los cuales se está pidiendo la compensación sea por o herencia o por donación. Ahí esos bienes no se van a compensar. ¿Por qué? Bueno, tiene una razón de familia. Si el padre o el abuelo le hace un regalo a uno de los cónyuges, entonces ese bien, aunque haya sido generado durante el matrimonio, digamos que es un regalo. Es un regalo de linaje familiar. No es algo que el cónyuge se haya hecho a través del esfuerzo o de la generación conjunta de las actividades del matrimonio per se. Es algo que vino como regalo a uno de ellos. Lo que estamos compensando, recuerden, es el trabajo, voy un momento en preguntas, lo que estamos compensando es el trabajo que cada uno de los dos aportó durante su relación conjunta. Esto ya sea herencia o donación, es algo que llega extraordinario, no lo que a ambos les costó esfuerzo hacer con cada una de sus actividades durante la relación matrimonial. Por eso viene a excluirse, pero hay que probarlo. Si no tenemos los documentos o no se aportan al juicio, recuerden que aquí estamos hablando de derechos patrimoniales y son de adultos. Y en derecho civil, por excepción, se hace la suplencia de la queja a favor de los niños incapaces y en algunos casos a la mujer violentada. Pero en esta acción de pensión alimenticia, pensión compensatoria, es un derecho patrimonial de los cónyuges en su carácter de adultos. Y entonces la naturaleza cambia, no hay tanta suplencia de queja y habrá que acreditarlo. Y si vemos la opinión que están teniendo los tribunales colegiados, pues con mayor razón quien decida hacer exclusión de estos bienes tiene que justificar que haya sido por herencia o por donación. Incluso si esta donación se generó o se estableció en el matrimonio, hay que señalar no solamente en cuanto a la documental pública respecto de la materialización, ¿no?
O si es una donación, por ejemplo, de joyas o de bienes preciosos, también hay que acreditar que eso fue una donación y no fue comprado con producto del ingreso dentro del matrimonio. Ahí abre el abanico al derecho probatorio de manera amplia. Abrimos a una pregunta. En el artículo 342-A del Código Civil. De nada. Pregunta que dónde está fundamentada. Ese es el mismo artículo que estamos revisando. Sí. Durante el matrimonio, Ahora sí ya se escucha. con la intención de que el donante se deshaga de un bien inmueble, por ejemplo, precisamente para el caso de que no le sea sujeto a una compensación. No recuerdo el artículo, pero hay un artículo del Código Civil que establece que esas donaciones que tienden a afectar obligaciones alimentarias son inoficiosas. Así es. La vía en la que se debe abordar la declaración de inoficiosidad de esa donación podría ser en el mismo juicio de pensión compensatoria, o tendría que ser en una vía ordinaria civil. Tendría que ser en una vía ordinaria civil. Recordemos que el artículo 822 del Código de Procedimientos Civiles hace el listado de cuáles son las acciones que se pueden hacer valer en el juicio oral ordinario. Y no está esta inoficiosidad de las donaciones dentro del matrimonio. ¿Sí? Para el proceso, estamos hablando, son derechos patrimoniales, ya lo hemos comentado, es un asunto entre adultos. Excepcionalmente puede hacerse suplencia de la queja, decimos, cuando sea una mujer violentada. Prácticamente sería el único asunto. Y habrá que tener mucho cuidado porque en esto de materia de las donaciones también tenemos un caso en donde el señor, para deshacerse de los bienes, hace la donación a sus propios hijos para no pagar esta compensación que le pueda pedir la cónyuge. Es decir, le donó prácticamente todo su haber patrimonial inmobiliario a los hijos. Y entonces, pues hábilmente la señora dice, bueno, yo tenía o tengo un derecho de pensión compensatoria, mi cónyuge se deshizo de todo el haber patrimonial, entonces ahora demando a mis hijos para que ellos me paguen lo que su padre no me pagó con ello. En ese momento en el que la señora llama a juicio a los hijos como causavientes, entonces sí hay que hacer suplencia de la queja. No a la señora, sí a los hijos. ¿Por qué? Porque entonces habrá que ver todas las demás consideraciones que hemos visto, entre ellas la capacidad de la señora, su interés de desarrollarse profesionalmente, si realmente se dedicó o no a las labores del hogar, si ella aportó o no para la construcción de ese patrimonio que el señor ahora le donó a los hijos, para generar ¿qué? Recuerden que el artículo 342-A del Código Civil nos establece hasta el 50%. Entonces, todo este abanico de situaciones y de elementos adicionales que no tenemos específicamente en el Código Civil, tenemos que analizarlos para determinar si corresponde el 50% o le corresponde menos. Recordemos que una de las causas de suspensión de alimentos es la falta de aplicación en el trabajo, ¿no? Entonces habrá que analizar también si esta persona que está reclamando una pensión compensatoria respecto de los bienes habidos del matrimonio aportó realmente con su trabajo o ya ni siquiera era su interés y solamente su proyecto de vida era ser ama de casa y dedicarse a los hijos y que alguien más se encargue de las situaciones alimentarias y patrimoniales, o si realmente ella tenía un proyecto de vida, era profesionista, si realmente tuvo oportunidades de trabajar durante el tiempo del matrimonio, en qué situación están los hijos. Es decir, todas estas consideraciones habrá que analizarlas para revisar si efectivamente le corresponde, uno, el derecho y dos, hasta qué porcentaje. Este 50% ciertamente es para equilibrar lo extremo, lo desequilibrado.
pero también habrá que tomar en consideración todos estos elementos extraordinarios que cada una de las familias desarrolla como para considerar si es procedente generar ese 50% o incluso un porcentaje menor. Sí. Así es. Caería en ese supuesto también. Es decir, por la buena suerte del que se sacó el premio, Sí, tendría derecho la cónyuge a pedir precisamente la pensión compensatoria cuando no es por el trabajo, sino es por un premio que obtuvo. ahí habría que hacer una interpretación o un análisis teleológico. ¿Por qué? Porque cuando las personas deciden generar una unión, de hecho, matrimonio o concubinato, deciden un proyecto de vida juntos. Y entonces se entiende que con todo lo que acontezca con su esfuerzo, están generando riqueza, están generando un estilo de vida para ambos. Entonces, si la situación familiar de ambos, la buena dinámica, la buena comunicación, la buena relación que tenían, dicen, generó una buena inercia de bonanza y de prosperidad, posiblemente habría la posibilidad de que se le generara una compensación. Sería muy difícil incluso que se dijera que solamente se ganó el premio y nada más lo guardó ahí como un buen tesoro en la caja fuerte en la casa y no sucedió nada. Regularmente la dinámica familiar es, llega algún ingreso, se aprovecha, se distribuye, o sea, se presenta el patrimonio familiar. Entonces, si nos vamos a la legalidad de la norma, no está considerado como una excepción, entonces sí tendría que entrar. ¿Hasta qué porcentaje? Habrá que ver la dinámica y qué desequilibrio se generó o no. Porque es como si alguien va caminando y se encuentra un billete, bueno, pues lo aprovecho para pagar la luz, el agua, el teléfono, la comida. Es decir, están en una comunidad, están generando juntos, digamos, esa buena inercia, esa buena relación, incluso hasta la buena suerte. Así en un estudio hasta filosófico diremos, pues el que estuvieras muy bien en casa y tuvieras todos tus satisfactores en casa, se generó que te fuera muy bien y hasta te sacas la lotería. Legalmente no está dentro de excepción. Sería muy debatible el poder excluir un ingreso de esa naturaleza. El estándar de prueba en ese caso, que pregunta el licenciado, Sí. Casas, sería igual en relación con las consideraciones que se han establecido para el caso de la carga de la prueba. Sí. Sí, tendría que probar en tal fecha, en la Lotería Nacional, se me entregó este premio y además con eso lo guardé aquí en la caja fuerte y nunca se tocó. Eso me corresponde nada más. Regularmente no se hace eso. Lo que se hace es, llega el ingreso y entonces se aprovecha para todos los gastos y de todo el desarrollo de la dinámica familiar. O para invertirse para generar más ingresos. Así es. Sí. ¿Cuáles leyes adicionales tendremos que revisar o aplicar a la hora de una pensión compensatoria? Las hemos mencionado unos minutos antes. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es base en cuanto a los derechos humanos, en cuanto a la perspectiva de género, en cuanto al debido proceso, la Convención Americana de Derechos Humanos y también especialmente esta Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, conocida como Belém do Pará. Porque, vuelvo a repetir, es esta tradición que tenemos en nuestra cultura mexicana, que es el varón quien tiene el poderío económico, el poder adquisitivo, incluso hasta la fuerza para generar más recursos, y es la mujer la que regularmente se queda en la casa. ¿Hay casos de excepción? Sí. Los menos, habrá que revisar cada una de las dinámicas que cada una de las familias desarrolla. Hay atrás, preguntas. Sí, no
faltaría en la filmina anterior, no faltaría agregar el CEDAW también, licenciada. También. Así es. Acá. ¿Podría ser parte del reclamo entonces los recursos que tiene en la cuenta? Sí, estamos hablando de todos los bienes que existan, que se hayan generado dentro del matrimonio. Muebles, inmuebles, es decir, estamos hablando de patrimonios. Y ahí, por ejemplo, para poder garantizar cuando salga la sentencia que ese dinero siga ahí, ¿sería viable también ver lo relativo a medidas para que no mueva ese dinero, para que no disponga de ese dinero el demandado? Porque estamos de acuerdo en que en un inmueble, pues igual pueden hacerse inscripciones en registro público, pero cuando hablamos de que hay una cuenta, pues es más sencillo el hecho de que el demandado pueda disponer de esas cantidades. Sí, solo que tendría que especificarse por qué porcentaje se está solicitando que se bloquee la cuenta, porque si no sería excesiva la medida. Si bien es cierto, se está, digamos así, justificando o señalando que hay una parte del haber patrimonial, que hay un recurso, pero el 100% no le va a corresponder. Tenemos un artículo que nos establece un tope del 50%, entonces habrá que ser muy especiales o muy puntuales, porque recordemos, es un derecho de adultos, no va a haber suplencia de queja, entonces hay que solicitarle con mucha precisión cuál es el porcentaje que se está solicitando. Ese es una. Y segundo, la materia de debate o a consideración del juez al momento de resolver esa medida es un derecho no, digamos así, no es un derecho alimentario que per se ya está constituido. Es un derecho que está por establecerse o por determinarse y definirse en sentencia. Por consiguiente, puede existir la posibilidad que conforme al artículo 15 del Código de Procedimientos Civiles y 401 del mismo Código Procesal, nos pidan una garantía para resarcir daños y perjuicios por ese bloqueo. Ciertamente, a lo mejor el señor tiene una cuenta, pero si omitimos decirle al juez que es la cuenta con la que maneja todos los negocios, le vamos a generar un mayor perjuicio. Es bien importante, vuelvo a repetir, a la hora de hacer el estudio o la entrevista como abogado litigante de primera mano del entrevistador, tener todos esos elementos. Las personas luego, especialmente en la materia de familia, pues se quedan en la pasión, se quedan en los problemas que generaron en la dinámica familiar y es lo único en lo que se nos atoran. De nuestra parte como abogados postulantes, corresponde desenmarañar el qué, dónde, cuándo, cómo, preguntarle si tiene una cuenta bien, para qué utiliza la cuenta, a qué se dedica el señor, con la mayor información que pueda dar. A veces las señoras ni siquiera se enteran de qué trabaja el hombre, nada más reciben y ya se dedican a lo que les corresponde. Entonces sí habría que tener esa consideración porque sí, puede haber cuentas, o bien esa cuenta puede estar relacionada con alguna empresa y no le corresponda solamente a él. Entonces hay que tener un poquito de cuidado, pero especialmente de precisión a la hora de hacer ese tipo de peticiones. ¿Sí? Otra pregunta. Aquí, bueno, el tema es pensión compensatoria y se abordó lo relativo pues a la compensación de los bienes que se hicieron durante el matrimonio. Así es. Este término de pensión compensatoria puede abarcar también hasta cierto punto la figura de los alimentos después de concluido el matrimonio. No, son dos pensiones diferentes. También hay opiniones de la Corte de Tribunales Colegiados en el sentido de hacer esa diferenciación. ¿Por qué? Porque esta obedece al desequilibrio patrimonial que se haya generado durante esa relación familiar. La otra obedece a una responsabilidad solidaria de alimentos. Es completamente diferente y además los alimentos son irrenunciables e imprescriptibles. Entonces es diferente. Uh-huh. Buenos días, gracias. Buen día. Retomando el tema cuando hablaba de los requisitos adicionales en donde se señalaban las relaciones de hecho, que decía que podía haber dos personas que estuvieran casadas, pero no obstante tuvieran una relación con una persona diversa, lo pudiéramos entender que aunque estuviera considerado en la relación, por así decirlo, de amaciato, la mujer que estuviera en esa relación, si hizo vida con ese hombre, ¿le puede reclamar entonces esta pensión compensatoria de lo que han hecho durante el tiempo que vivieron juntos? Así es.
tal cual. Tal cual. Y Sí, porque estamos analizando el tiempo en que duró esa relación familiar, con independencia de que cada uno de ellos o nada más uno de ellos hubiera estado casado con un tercero del que no se divorció, aunque no tengan hijos en común. aunque no tengan nada hijos más. en común. No, Ah, ok. porque recuerden que el objetivo de unirse es hacer una vida en común, la solidaridad que tienen entre ellos y entre ambos generar pues riqueza o beneficio para ambos. Si se generó riqueza, beneficio, patrimonio durante ese tiempo, eso es lo que hay que analizar. Ok, y en el supuesto, otra pregunta en relación a ese mismo tema, suponiendo que la persona, en este caso el varón, fallezca, ¿puede pedir esa pensión compensatoria en materia de oralidad familiar o tendría ya que irse en la vía ordinaria en cuestión de sucesiones? Tendría que hacerlo en la sucesión. Mucho más complicado si no hubo hijos, pero tendría que ser en sucesión, no aquí. Ok, gracias. De nada. Acá de este lado ahí. Creo que el licenciado Casas tiene buena voz, ¿verdad? Para que todos le escuchen. Así es. Entendiendo que si hay una controversia, si hay una cuestión que llega a juicio, es porque de alguna manera el varón se está negando a dar la cuestión económica. Así es. ¿Ese supuesto es suficiente para que hablemos de que existe una violencia hacia la mujer de carácter patrimonial Sí, y por lo tanto se da la suplencia? sí. Pero entonces hablaríamos que el 90% de los asuntos, o no decir que la totalidad, caería en ese supuesto de que habría la Así suplencia es. a favor de la mujer. Así es. Recordemos que la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, una de las definiciones que tiene es esta violencia patrimonial. Quien ejerce el control de los recursos y no lo ministre de manera voluntaria o lo ministre bajo condiciones, ya está ejerciendo violencia. Es uno de los tipos de violencia. Y así es. Sí, la mayoría de las mujeres son violentadas, sí. Hombres también hay violentados. Por eso es la presunción, porque tradicionalmente son las mujeres las mayormente violentadas, con o sin invocación de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Por eso es importante a la hora de plantear los hechos en la demanda hacer esa especificación. O cuando hacen ese señalamiento, él es el que tuvo el control, es el que trabajó, a mí nada más me dio tal recurso y desde tal fecha que se dio la separación no ha administrado alimentos, o ministraba 100 y ahora da 20 o 30 o cuando quiere. Sí, es una de las modalidades de la violencia, la patrimonial. Sí, Buenos días. buenos días. Dos preguntas. La primera, si dentro del vínculo matrimonial se hace de un bien inmueble una de las partes, pero por cuestiones económicas la otra parte pide tal vez un préstamo y entonces le piden una garantía, yo como cónyuge pongo o cedo ese inmueble a mi cónyuge para que le puedan otorgar ese préstamo. Bueno, lo hago, pero en cuanto yo lo hago, mi cónyuge decide disolver el vínculo matrimonial, pero yo ya cedí ese inmueble porque teníamos un proyecto de a lo mejor pedir el préstamo para hacer alguna otra cosa. ¿Puedo pedir yo en ese caso la pensión compensatoria a pesar de que yo haya cedido el inmueble? Sí, porque el inmueble aún continúa dentro del haber patrimonial de los cónyuges durante el tiempo del matrimonio. Ahora, la segunda pregunta, ¿qué tiempo tengo yo para pedir la compensación, la pensión compensatoria? ¿Después de la sí. disolución? Puede ser con la disolución o puede ser posterior a. Aquí el tema no está tan analizado porque además no tenemos un tiempo límite específico en este artículo 342-A del Código Civil. Tendríamos que irnos al tiempo de prescripciones genérico del Código Civil, es decir, 10 años para Ok, esa acción. Gracias. Sí. Creo que ¿ya? Allá atrás de ambos lados. Ingeniero Juan, por favor. La pregunta es, esta compensación por matrimonio, ¿también aplica a los varones? Bueno, quiero que Sí, a veces parece que está más enfocado
pero hay hombres que se dedican Así es, a sí. las labores también del hogar, ¿no? Sí. Entonces quisiera que abordara un poco más eso, por favor. Precisamente por eso en las láminas mencioné el peticionario de esta pensión compensatoria. Efectivamente, por tradición es más hacia la mujer, pero también hemos tenido varones que piden ese tipo de compensaciones y también les corresponde, e incluso varones que si bien no hay bienes para pensión compensatoria, solicitan pago de pensión alimenticia porque ella fue quien desarrolló la parte económica o tiene el trabajo remunerado para que a ellos le proporcionen alimentos, o bien varones que se quedan con la custodia de los hijos y es la mujer la que tiene que aportar pensión alimenticia, sí, también es hacia el varón. En esto de la perspectiva de género, ahí sí ya no hay distinciones para uno o para otro. Volvemos a repetir, es tener que considerar todas las circunstancias y las dinámicas familiares que cada uno de ellos desarrollaron. Entonces sí, también siéntanse en la confianza varones o defender a los varones que también están en el lado opuesto. Sí. Allá atrás tenemos una Buenos pregunta. días, licenciada. Buen día. Me quedé por ahí con la interrogante en cuanto a relación a que la pensión compensatoria, es diferente a la pensión alimenticia. ¿Esta se tendría que ejercer en la vía ordinaria? Ya que, bueno, esto en el 822 del Código Procesal Civil menciona las acciones que son procedentes en la vía oral. Entonces, por ahí me quedé con la duda. Entonces, procedería más bien en la vía ordinaria civil. La acción de pensión compensatoria. Exacto. De entrada, y por lo que establece el artículo 822 del Código de Procedimientos Civiles, pudiera pensarse así. Sin embargo, por la especialización y dado que esto deriva de una relación familiar, habría que tramitarla en el ordinario oral. Gracias. Sí, de nada. Acá abajo. Sí, gracias. Gracias, buen día. Buen día. Licenciada, nada más para preguntarle sobre la pensión compensatoria en relación, en un caso donde no hay hijos, ambos cónyuges se dedicaron al trabajo, a las labores. Sí. En este caso, bueno, vemos que está dirigido a la que preponderantemente o al que preponderantemente se dedicó al hogar. Así es. En este caso, en su opinión, ¿también aplicaría esta pensión compensatoria en ese caso? Sí. Tendríamos Gracias. que analizar, gracias por la pregunta, tendríamos que analizar cuál fue la dinámica que desarrollaron. Si él fue el que hizo los bienes, pero él también contribuyó a las labores del hogar y ella también hacía la contribución, entonces estamos hablando de una dinámica de paridad, es decir, ambos tenían las mismas obligaciones y derechos y ambos tuvieron la misma oportunidad de desarrollarse. Ese es el análisis que tendríamos que hacer. ¿Qué fue lo que cada uno aportó? ¿Qué hacía cada uno para el sostenimiento del hogar? Si él o ella no hacían absolutamente nada para las labores del hogar, es decir, no se dedicaron preponderantemente, pues entonces, si es ella, a lo mejor no le correspondería, porque si ella nada más se dedicó a trabajar e hizo todos los bienes, pues no procedería una compensación hacia ella. Entonces, depende de cuáles fueron las actividades o las dinámicas que desarrollaron en esa relación familiar. Sí. Yo. Licenciada, entonces en este caso estamos hablando de indemnización compensatoria y pensión compensatoria, ¿es lo mismo? Así es. Ah. Así es. Estamos hablando del desequilibrio entre los patrimonios de los que se están separando. Y otra pregunta, en relación a las excepciones para la pensión compensatoria, bienes adquiridos por herencia y donación, sí. Si la que los adquirió es la persona que se quedó al cuidado del hogar, tiene bienes inmuebles, va a pedir la pensión compensatoria sobre lo que se adquirió en el pero no se afectarán sus bienes donados o heredados por el otro cónyuge. Es posible que lo solicite, sin embargo, como ella va a interponer esa excepción, ella tiene que justificar cuál fue el origen de esos bienes, si fue por donación o por herencia, para que esos bienes se excluyan de los que se vayan a compensar en su caso. Gracias. Sí, de nada. Un convenio de disolución de vínculo matrimonial, o sea, porque viene en mente que a lo mejor alguno de los cónyuges haya escondido bienes o a lo mejor por desconocimiento dijera, sabes qué, pues finalmente
no me está tocando lo que me corresponde, ya hay un convenio de disolución de vínculo matrimonial, ¿se puede ejercitar después? Si en ese convenio se incluyeron los bienes habidos del matrimonio, entonces ya no procedería una acción compensatoria, porque ellos dos hicieron voluntariamente esa distribución de los bienes que consideraron habidos en matrimonio. Difícilmente alguien en una relación así familiar puede ocultar bienes, porque ¿a dónde te llevas? Bueno, salvo que tenga un despacho aparte y allá se lleve toda la información, pero cuando estás con alguien dices, qué raro que esté pasando allá y que los documentos no lleguen aquí. En realidad haces una comunidad con esta persona. Es muy difícil, pero si existiera así el supuesto de que en el divorcio ambos dijeron, pues nada más son estos los bienes que nos vamos a repartir, habría que cuidar si en ese convenio no se hizo el señalamiento de no reserva de ninguna acción, porque regularmente a veces se hace ese cierre, decir, ya aquí cada quien se va para su lado con lo que nos distribuimos y no hay más. Si no se especificó eso así textualmente, entonces habría la posibilidad de ejercer una acción respecto de los demás bienes, pero para modificar ese convenio de los que no se incluyeron. ¿Sí? Gracias. De nada. Ahí atrás. Sí. Cuando hay gravámenes. Aquí lo que yo he visto en resoluciones incluso de segunda instancia es, hay que analizar desde el tiempo en el que se adquirió el bien hasta el tiempo en el que se dio la terminación de la relación familiar, cuánto es lo que en realidad se aportó a capital del adeudo. Porque eso es, digámoslo así, como el único ingreso que se obtuvo durante el tiempo del matrimonio. Y sobre ese, a lo mejor habría la posibilidad de hacer una compensación. ¿Por qué? Porque quien tiene la titularidad, regularmente estamos hablando de inmuebles, quien tiene la titularidad se tiene que quedar con la deuda y hacer el pago de la deuda. Entonces, lo que efectivamente se hizo como haber no es la totalidad del costo del inmueble, sino solamente la parte que se pagó del capital. Es lo único que pudiera compensarse en ese sentido. O sea, sería proporcional. Obviamente es proporcional. Recordemos que este artículo establece hasta el 50% de los bienes adquiridos. Cuando hay un crédito, ¿cuánto se adquirió durante este tiempo de matrimonio? Pues su único enriquecimiento, digámoslo así, de la persona que tiene la titularidad del inmueble es lo que haya pagado de capital, porque todo lo demás lo sigue pagando. Y entonces sobre esa aportación de capital es lo que pudiera decirse que pudiera compensarse. No obviamente con un pedazo del inmueble, no, difícilmente se pueden dividir, o si logra cómoda división se divide, pero si no sería en cuanto al valor que tenga el inmueble al momento de ejecutarse. No sé si me expliqué. No es en cuanto se adquirió, sino cuando se vaya a cubrir esa parte, cuál es el valor del inmueble, entonces ese porcentaje es el que se le aporta. Acá el saldo es el beneficio que va a continuar quien lo tiene a su nombre, a su titularidad. ¿Sí? Bien. Buenos días. Buen día. Mi pregunta sería que dentro de la compensación, de la pensión compensatoria, es compensar los bienes que se hicieron durante el matrimonio, ya sea de concubinos, cónyuges o involucrantes en relaciones de hecho. Así es. Mi pregunta sería, quiero asumir que la compensación es para sufragar necesidades y dentro de las necesidades se encuentran alimentos, habitación, gastos médicos. Entonces mi pregunta sería, si es posible que se pueda pedir dentro de la pensión compensatoria la seguridad social. Bien, partimos de una premisa diferente. Esta pensión compensatoria estamos hablando de equilibrar los patrimonios. Es decir, hay un haber patrimonial, es decir, hay bienes muebles, inmuebles, joyas, derechos de sociedades, etc., etc. Estamos hablando de patrimonios, de bienes. El derecho alimentario del que estamos hablando, ya alguien lo había preguntado hace unos momentos, es diferente, el derecho de alimentos. Y recordemos que la seguridad social tiene varias connotaciones. Una es la parte de salud y la otra es de prestaciones o
facilidades a acceso a determinados beneficios. Por ejemplo, en el IMSS tenemos derecho a la salud, pero también tenemos derecho a esta otra relación de seguros de cesantía, de pensiones, el derecho a acceder a la vivienda a través del Instituto del Infonavit. Entonces, todos esos son derechos en cuanto a una relación laboral. Eso no podríamos trasladarlos incluso con la pensión alimenticia. Recordemos que el artículo 362 del Código Civil nos establece cuáles son los conceptos de alimentos: comida, habitación, vestido, calzado, recreación, salud. ¿Sí? Entonces, la seguridad social es el derecho del trabajador respecto de ese beneficio por su relación laboral. No se incluyen los alimentos. Entonces, la pensión compensatoria es, al término de una relación, se revisan cuáles son los bienes que se hicieron o que se allegaron cada una de las personas que intervinieron y redistribuirlos para reequilibrar esta situación de desventaja que hubo. ¿Sí? Son diferentes. ¿Sí? Por acá hay más preguntas. Yo le quiero preguntar, en los casos de equilibrio patrimonial, o inclusive se me ocurre cuando el peticionario pueda tal vez hasta estar un poco mejor económicamente que su contrario, Sí. pero el peticionario alega o funda su petición en una doble jornada en la que aportó también trabajos en el hogar, la compensación que se solicita tendría lugar únicamente para compensar precisamente esa doble jornada, esos trabajos en el hogar. ¿Tendría ese carácter? Porque, pues bueno, ya los patrimonios están equilibrados o incluso el peticionario puede estar hasta En mejor. mejores condiciones, sí. Ahí se puede solicitar, como dicen, podemos pedir todo lo que la ley nos permita, pero aquí tendríamos que sopesar todas estas circunstancias, especialmente cuáles son los bienes que cada uno tiene a la hora de disolverse la relación. Si el peticionario, hombre o mujer, tiene más y argumenta una doble jornada de trabajo, entonces ya está compensado. Es decir, generarle mayor riqueza por una jornada doble de trabajo que además ya tiene, entonces estaríamos desequilibrando aún más lo ya desequilibrado, y ese no es el objetivo de la norma. Y en el caso de cuando el cónyuge demandado o el demandado pudiera excepcionarse en que el peticionario no cumplió con algunos fines del matrimonio, es decir, el peticionario está en el supuesto de poder pedir la compensación económica, incluso tiene todos sus requisitos perfectamente establecidos desde el planteamiento, ¿no? Cubiertos, sí. Tiene el desequilibrio económico, se dedicó a lo mejor al cuidado de los hijos o estuvo dedicado al hogar, pero también es cierto que pudiera incurrir en algún otro incumplimiento en los fines del matrimonio. El peticionario. El peticionario. En ese caso, esa circunstancia se va a resolver. ¿De qué forma será un ejercicio de ponderación? ¿Cuál sería, en su opinión, la parte que ayudaría a resolver esa excepción que se interponga contra el peticionario precisamente por incumplir fines del matrimonio? Se me ocurre, por ejemplo, incluso alguna ingratitud, alguna injuria grave, etcétera, ¿no? Sí, ahí tendría que analizarse primero si efectivamente se está justificando ese incumplimiento de los fines del matrimonio, es decir, si efectivamente hubo ingratitud o malos tratos o fue el violentado el demandado por parte de la mujer. Recordemos que este artículo establece un porcentaje, es decir, el juez va a valorar todas y cada una de estas circunstancias y pruebas que se alleguen al asunto para determinar si de ese 50% para reequilibrar los patrimonios hubo algo que incida para que no sea el 50% para dejar debidamente equilibrado, sino a lo mejor con menos. Entonces depende de cuál es ese incumplimiento, qué tan grave es ese incumplimiento e incluso qué daños haya generado ese incumplimiento como para considerar
si amerita más o menos porcentaje y debe hacer una debida fundamentación, especialmente argumentación de por qué no se da, aun y cuando es evidente el desequilibrio de los patrimonios, por qué no autorizar el 50% como para dejarlos de manera equitativa, si hubo una circunstancia que amerite disminuir ese porcentaje. ¿Sí? Eso dependerá de la valoración de las pruebas y de la gravedad o del daño que se haya generado con ese incumplimiento de los fines del matrimonio. Bueno, ¿Sí? 3 cuestiones nada más. Sí. Este, o si hay más también. Bueno, en hay este tiempo, caso ¿verdad, escuela? son 3 nada más. Bien. ¿Qué sucede si en un convenio se pacta la renuncia a esta pensión compensatoria y la esposa descubre posteriormente que el cónyuge le mintió y tiene bienes que escondió o que puso a nombre de un tercero y que después recuperó? Se puede, esa renuncia y ese derecho ya no lo puede ejercitar en el juicio correspondiente por estar, o qué sucede. Bien. Dado que ya está en un convenio y entiendo que la situación es que ya se sancionó ante una autoridad, lo único que procedería es solicitar en un juicio ordinario la nulidad de ese convenio por esa circunstancia o por ese engaño o por ese vicio que tiene ese convenio sancionado ante autoridad y acreditar tanto el engaño como el error o la causa que se haya suscitado para que haya generado ese convenio. Sí, la segunda pregunta es, Sí. ¿Qué sucede si al momento que se pide la compensación, el marido argumenta, el demandado argumenta que la mujer tiene un bien derivado de una sucesión intestamentaria? Esa casa habitación, sí, resultado de que fue heredera, declarar heredera, también entra dentro de todo esta dinámica, o ese bien puede entrar dentro de las excepciones. No, entra dentro de las excepciones para el pago de pensión compensatoria, sí, pero bajo este postulamiento, entonces, el mismo demandado a quien se le está haciendo valer esa... No, esa es la defensa que él argumenta para decir, no, es que ella también tiene bienes, y ese bien es un bien que recibió de una sucesión intestamentaria. Bien. Y que entre, obviamente, en la litis, pues. Sí, entiendo el planteamiento, solo que desde esta perspectiva, el demandado está confesando conocer que ese bien tiene un origen en una excepción. Entonces ahí basta con su sola manifestación porque es una confesión, recordemos el artículo 205 del Código de Procedimientos Civiles, que igual aplica a los juicios orales, en donde él está confesando conocer ese hecho que deriva ya de una excepción. Lo puede hacer valer, pero en sentencia de entrada del análisis es, tú estás confesando, es decir, tú tienes conocimiento que deriva de una herencia y por consiguiente entra dentro de las excepciones de la pensión compensatoria y ese bien no se incluye para considerar todo el haber patrimonial familiar. Ok. La última es en relación con en la realidad nos topamos con que cuando se solicita información a la parte patronal, generalmente manifiestan que no conocen o que no ha trabajado para ella la persona, y que no, pues miente pues la empresa y dice no tiene relación o no tuvo relación. ¿De qué país conmigo. habla si aquí no sucede? Y esa es una barrera que tenemos para, pues no nos aportan información y por lo tanto no podemos ofrecer la prueba correcta y adecuadamente al juez para que justiprecie. Opinión, por favor. Sí, cuando las personas son empleadas, si están, digamos, hablemos dentro de la legalidad, las empresas en la actualidad, y más ahora con los controles que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tienen que estar anotadas dentro de su lista, obviamente de su nómina, pero además registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y estarle generando nóminas hasta timbradas ante la Secretaría de Hacienda. Cuando las empresas niegan esa información, que luego en algún momento sucederá,
Lo que se podría hacer es buscar en las instituciones públicas que llevan el registro de empleados si tienen alguna información. Pero para pensión compensatoria, me parece que tendría que ser más bien las instituciones de crédito para buscar el haber patrimonial, si es que existe, o registros públicos, o si hay ganado en las instituciones ganaderas, o en donde corresponda a la actividad del cónyuge. Así es. Sí, regularmente, bueno, no regularmente, está en la ley de instituciones de crédito y en la ley, en el Código Fiscal, esta restricción de dar acceso si no son situaciones alimentarias, eso sí. Bien. Creo que acá tenían levantado la mano y luego acá. Bueno, allá porque tienen el micrófono, bien, un momento. Buenos días, yo tengo Buen día. una pregunta. Para el caso de que la mujer o el matrimonio se haya realizado bajo el régimen de sociedad conyugal y la mujer quiera pedir la disolución de la sociedad conyugal, ¿a la vez puede tener el derecho de pedir la pensión compensatoria sobre el 50% de los bienes del marido? Aquí recordemos que los regímenes son diferentes. Uno de los requisitos en nuestro estado que establece el artículo 342A del Código Civil es que el matrimonio se haya celebrado bajo el régimen de separación de bienes, que es exactamente la misma situación de los concubinos, no tienen una sociedad legal constituida, o de las relaciones de hecho, no hay esa sociedad legal. Cuando en el matrimonio existe esa sociedad conyugal, tendrá que abocarse a las reglas de la disolución de la sociedad legal. No operaría la compensación porque ya hay un régimen que le está protegiendo con una sociedad en común con el cónyuge. A su vez, pedir una pensión alimenticia. Eso sí, puede. esa sí puede ser, así Gracias. es. Sí. Acá. El hombre es el que tiene que Carga de la prueba. tiene la carga de la prueba. Pero y en este caso, en caso de que el hombre haya fallecido y la mujer demanda, se entra a la sucesión. Pero la mujer, ¿con qué carácter entra? Entra como acreedora, pero es decir, si tenemos 10 años para presentar demanda y a lo mejor tenía 5 meses que se había separado del hombre y el hombre pues no puede estar solo y se consigue una novia, entonces obviamente esa novia va a entrar a la sucesión como concubina, va a decir que era la concubina. Entonces ya yo, ¿cómo voy a reclamar mi pensión compensatoria dentro de la sucesión? Y aquí, ¿quién va a tener la carga de la prueba? ¿La sucesión o quién? Bien, aquí tendríamos una situación bastante sui generis. Primero, recordemos que hemos dicho que la tendencia o el señalamiento que nos han hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados es proteger esas relaciones de hecho que se constituyen para establecerse de una manera permanente, es decir, para generar un proyecto de vida juntos. No esta relación, no se busca proteger estas relaciones efímeras o casuísticas que luego ni un año duran. Entonces, si estamos hablando de que el señor fallece, entiendo que fallece casado. Una relación de concubinato por 12 años con una persona. De 12 años. Ok, ya. Y a los 5 meses de separado, bien. Ahí más que tendría que concurrir la concubina y acreditar ese carácter dentro de la sucesión y hacer valer todos esos derechos. Como concubina dentro de la sucesión, así es, con todas las pruebas que tenga. Así es, para la sucesión. Sí. Sí, de nada. Dentro de la separación del vínculo, después de que hubo la separación, independientemente si hubo matrimonio, el masculino sale a Estados Unidos después de que regresa, digamos, año y medio, 2 años, ella regresa y ya tiene un patrimonio
eso, el patrimonio que hizo cuando él estuvo fuera, aunque no hubo un convenio como tal de alimentos, ¿sí? El nuevo mueble entraría para la compensación también. Estamos hablando de un matrimonio constituido. Sí, un matrimonio constituido. Hubo la separación, el masculino migra, al regresar a 2 años ya tiene un bien aquí en México. Entonces ahí, al realizarse ya la separación legal en el convenio y dentro de la compensación, ¿podría entrar ese bien? Sí, recordemos que tiene que considerarse todas las circunstancias que prevalecieron en esa dinámica familiar. Regularmente nuestros migrantes cuando salen, digo, entiendo que también pueden encontrarse novias por el extranjero, pero lo que yo he visto es que mandan sus recursos, ya regularmente no es a la cónyuge, sino es a la mamá o a la hermana con la que más confianza le tienen y a través de ellas mandan los recursos a la cónyuge. Es decir, la relación matrimonial se proyectó para que entre ambos constituyeran esa familia. Ahí habría que considerar si hubo hijos, si él también estuvo ministrando alimentos desde el extranjero a su cónyuge, para considerar que ambos tenían, aun y cuando él tuviera un trabajo a distancia, la intención y la consecución de permanecer en matrimonio. Y si él generó este tipo de acciones para continuar la vida matrimonial con la cónyuge, con independencia de que cuando regresó dijo, bueno, ya no, entonces habrá que revisar si durante ese tiempo del matrimonio continuaron con toda esa dinámica de familia aún y a distancia, entonces sí pudiera considerarse para una pensión compensatoria. Sí. Allá atrás, acá. Sí, buenos días, licenciado. Buenos días. Mire, siguiendo con el ejemplo de licenciado, creo que dijo que se habían separado los cónyuges. Entonces, ¿no estaríamos ahí en el supuesto de que hasta que se cumplió los fines del matrimonio, hasta ahí puede estar la compensación? Habría que analizarse cuáles fueron los términos de la separación y qué acciones generaron posterior a esa separación. Es decir, si con esa separación se dio por concluida esa relación y cada quien hizo su vida independiente, o si la separación solamente fue por efectos de trabajo y a distancia se continuó con todas las dinámicas de unión o de proyecto de vida juntos. Tendrá que revisarse si se planteó o no se planteó y si se prueba o no se prueban cuáles fueron esas características o circunstancias particulares de la dinámica familiar que desarrollaron. ¿Sí? Bueno, el matrimonio tendrá como un carácter preferencial sobre el concubinato o las relaciones de hecho, o sea, en relación a esto. ¿Qué sucede, por ejemplo, si un matrimonio se separa, el hombre se va con otra mujer, empiezan a vivir en una relación de estas de hecho, y ahí es cuando él empieza a hacer bienes o empieza a generar riqueza? Después de que pasa, no sé, 10, 12 años, la mujer le pide, la esposa con la que está en matrimonio, pero que tiene 10, 12 años que no vive con ella, le pide precisamente esta pensión compensatoria, y a lo mejor la amante, bueno, la relación de hecho, por así decirlo, también. ¿Hay alguna preferencia o una prelación o cómo se manejaría en una situación así? Gracias. Desde la perspectiva de género no habría ninguna distinción. Es decir, los derechos que se adquieren con el matrimonio son los mismos que se adquieren con el concubinato y con la relación de hecho. No es porque se firme el matrimonio que ya se tiene más o menos derecho que un concubino o que alguien que está en una relación de hecho. Eso sería discriminatorio. Lo que ahí tendría que generar como prueba el varón, entiendo, es justificar que la separación con su cónyuge legal fue en determinada fecha y a partir de ese momento se cesaron los efectos del matrimonio. Y a partir de qué fecha comenzó la relación diversa con la nueva pareja y la fecha en la que se adquirieron los bienes ahora con esta nueva pareja. Esa es su carga de la prueba. ¿O se separa de este varón? Sí. ¿Puede haber no sé, un litisconsorcio, un concurso? ¿Qué sucede ahí? O sea, las dos le demandan lo mismo. Sí, claro. Tendrá que defenderse de las dos, definitivamente. Hablamos, sí. Más que un porcentaje, recordemos que una de las consideraciones que yo les dije adicionales a revisar en esta acción es la temporalidad.
¿En qué tiempo se dio el matrimonio? ¿En qué tiempo se dio la relación de pareja, con o sin matrimonio? ¿Y en qué tiempo se adquirieron los bienes? Recuerden que esta compensación va encaminada a equilibrar los bienes que se hayan adquirido por las parejas durante el tiempo en el que estuvieron juntos o tuvieron su proyecto de vida juntos. Entonces ahí hay que hacer esta distinción: en qué tiempo fue el matrimonio, en qué tiempo fue la relación de pareja, en qué momento se adquirieron los bienes. Si bien fue en el tiempo durante la relación de pareja, aunque existía vigente un matrimonio, pero de hecho ya no tenía ese objetivo, ya ni siquiera estaban juntos los cónyuges. Entonces, aunque legalmente parecería que fue durante el tiempo del matrimonio, no lo es así, porque de hecho ya había la separación. Seguramente, sí, son el mismo, es la misma acción, aunque sean dos personas diferentes las que están demandando, y se analiza en conjunto. Sí, para evitar resoluciones contradictorias, sí. Procedería a la acumulación, sí. Acá. Sí. ¿Distribuir el porcentaje de la compensación? Es que no es por cuestión de preferencia. Recordemos que las… Entre comillas lo ponemos preferencia. He ahí el meollo de la hora de utilizar los vocablos o las palabras, porque una palabra incorrecta nos puede llevar a un término de discriminación. Entonces, no hay preferencia en cuanto a la relación de las personas. Recordemos, es el desequilibrio lo que estamos pretendiendo reajustar de los patrimonios que se hicieron. Si existen hijos, entonces habría que considerar ese nuevo circunstancia, ese nuevo hecho. Si hubo hijos, ¿quién se dedicó al cuidado de los hijos? ¿Quién se dedicó al hogar? ¿En qué dinámica se desenvolvieron como matrimonio en el tiempo en el que duró el matrimonio? Incluso si hay nuevos hijos, también habría tema de compensación. ¿Sí? Bueno, espero no haberles ampliado más las dudas. Les agradezco mucho su atención. Gracias. Gracias a la jueza María del Carmen Manrique Cabrera por la participación en esta conferencia. El Poder Judicial del Estado de Guanajuato y su Escuela de Estudios e Investigación Judicial otorga el presente reconocimiento a la jueza María del Carmen Manrique Cabrera por la impartición de la conferencia denominada Pensión Compensatoria, realizada aquí el 8 de agosto en la ciudad de San Francisco del Rincón. Firma la magistrada Claudia Barrera Rangel y el maestro Gustavo Baltasar Salgado. Muchas felicidades, muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias, muy bonita tarde. Los invitamos finalmente las próximas 3 conferencias que nos resta por atender aquí en el Estado, en San Miguel Allende, en San Felipe y en San Luis de la Paz. El día 22 de agosto, el 5 de septiembre y el 19 de septiembre. Muchas gracias, buenos días.